Buenos días, familia. Estamos felices de estar con ustedes nuevamente. Saber que estamos unidos, que hemos pasado unidos esta semana. Queremos decirles que les amamos, que les extrañamos. Por eso llamamos a sus teléfonos y también nos gusta mucho que nos llamen. Queremos decirles también que hoy estamos en Facebook Live. Los que tengan red en su casa pueden conectar esta señal por YouTube. En el link que les damos al grupo pueden llegar a YouTube y verlo desde su televisor. Queremos también que estén cómodos en casa, que esto sea de bendición y que sea una experiencia supremamente agradable para todos. Resaltamos lo importante que es el altar familiar. Queremos que el altar familiar toma mucha importancia en estos casos. Tenemos que reunirnos todos los días en casa con sus familias. Ustedes reúnanse en familia, oren en familia, lean la palabra, registren lo que Dios les habla en su palabra, en los formatos que hemos dispuesto. Ahora, si ustedes tienen una idea, un formato mejor, pueden hacerlo en casa, pueden hacerlo en familia. Qué interesante esta situación a la cual nos estamos enfrentando. Podríamos querer no vivirla, pero frente a la obligación que tenemos, debemos hacer que esta situación sea lo más agradable para toda nuestra familia. Que todos cuidaditos en casa, podamos experimentar esta situación sin tener dolores y reparos. Vamos a cerrar nuestros ojos para empezar nuestro estudio bíblico y empezar nuestro domingo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tenernos reunidos, Señor, de esta manera, Dios. Gracias, Señor, porque nos das la fuerza, el ánimo, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, alcanzar a nuevas personas para ti y que oigan tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos levantar nuestra cabeza y saber que tú, Dios, eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, Señor. Padre Celestial, solo tú eres nuestro Padre, y así como tú lo dijiste, Señor Jesucristo, solo a ti llamaremos Padre. Gracias, Señor, porque tú nos enviaste al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que es nuestro consolador. Yo te pido que tú bendigas a cada familia que está, Señor, en este momento reunidos, viendo esta transmisión, Señor. Bendecimos este día de domingo, Señor, y esta semana, Señor, que ha empezado, Dios. Alabado seas, Dios. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por tu provisión, por tu sustento, porque nos has sustentado hasta hoy, nos tienes hoy reunidos. Amén y amén. Sí, familia, como les venía diciendo, muchas veces quisiéramos no estar viviendo esta situación. Quisiéramos estar ajenos o alejados de la situación que están viviendo afuera. Quisiéramos inclusive estar viviendo nuestra vida como vendríamos viviéndola normalmente. Pero estas situaciones que se vienen o que se presentan contrarias a lo que desearíamos dentro de nuestra definición de vida ideal, hacen interesante la vida. Cuando la vida es totalmente plana, para mi parecer, es totalmente plana, no hay situaciones que resolver, o no hay momentos en los cuales necesitamos que nuestra familia nos dé opiniones y nos pongamos de acuerdo para tomar una muy buena decisión. Entonces, veamos esto como una oportunidad para darle mayor y encontrar un mayor sentido a nuestra vida. Ese mayor sentido está en nuestra fuente de vida. Jesucristo dijo: yo soy la fuente. No podemos ir a otra fuente diferente. Es interesante que en algunos momentos pudimos llegar a escuchar que el creer en el Señor Jesucristo y el profesar una vida cristiana nos llevaba a una vida linealmente
ascendente sin ninguna dificultad o sin ningún problema. Pero eso no lo he encontrado yo en la Biblia. He encontrado algunos versículos donde Dios habla de sus promesas frente a la prosperidad, al beneficio, a las cosas buenas, que creceremos como la luz de la aurora, que va en aumento. Pero el Señor les advirtió a los discípulos, a sus jóvenes discípulos, les advirtió que en este mundo afrontaríamos aflicciones. En Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Así les está diciendo Jesús a los jóvenes discípulos. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Es claro y es importante saber que estas aflicciones no vienen de parte de Dios. Es claro y es importante tener nosotros ese concepto muy presente, en donde sepamos que las cosas malas no vienen por parte de Dios. Dios no nos pone a nosotros pruebas. Dios no tiene pensamientos para con nosotros malos. Por eso ninguna situación contraria como esta que estamos viviendo no viene de parte de Dios. Son situaciones que suscitan dentro de la misma forma de vivir. En Juan hay un versículo en la palabra de Dios que dice en 1 de Juan 2:16: porque nada de lo que hay en el mundo proviene del Padre, sino del mundo. Y todas estas cosas que suscitan inclusive de los deseos malos, lo dice 1 de Juan 2:16, viene también de la codicia, viene también de la arrogancia. Entonces no podemos en ningún momento pensar ni permitir que hayan atribuciones de estas situaciones a Dios. Hoy vamos a ver que frente a esta situación podemos nosotros presentar o mostrar cómo somos nosotros, qué es lo que hay dentro de nosotros, realmente quién es nuestro ayudador. Esta situación pone en prueba y reta lo que somos como personas y lo que somos como hijos de Dios. Debemos reconocer y empezar a reconocer delante de Dios nuestra vulnerabilidad y nuestra condición. Ese reconocer también que Dios es soberano. No podemos olvidar eso, no podemos dejar que en la medida que avancen las semanas y en la medida que nos encontremos frente a situaciones de pronto un poquito más complejas, se nos vengan esos pensamientos a nuestra cabeza. Debemos permitir que ese reconocer nuestra vulnerabilidad y reconocer nuestra condición haga que dependamos más de Dios y le permitamos al Espíritu Santo que nos ayude. El Espíritu Santo es el que nos convence. Ese acto en el cual reconocemos nuestra vulnerabilidad y reconocemos nuestra naturaleza permite que el Espíritu Santo nos convenza a nosotros. Por eso debemos hacerlo no desde nuestro razonamiento, desde nuestro pensamiento de decir, es que si a mí me llega a dar, yo voy a estar enfermo. No hacerlo desde ese pensamiento, sino en tu habitación, a solas, donde los cuestionamientos no existen, donde no hay nadie que te juzgue. Sencillamente ahí cierras tus ojos y le dices, Señor, yo reconozco que soy vulnerable. Yo reconozco, Señor, que mi vida la constituían más actividades afuera que mi actividad o mi intimidad contigo aquí, Señor. Y Espíritu Santo, permíteme y ayúdame a reconocer delante de Dios mi condición.
es desde el espíritu, no solo desde un acto de raciocinio, razonamiento, sino que tiene que ser un acto espiritual. Porque la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo que tiene la capacidad de convencer al mundo de su error. Y yo no puedo hacer un acto de reconocimiento de aquel que está allá afuera. Yo no lo puedo hacer. Yo tengo que hacerles de mí mismo. Por eso ahí está la base fundamental de no juzgar a nadie, de no hablar mal de nadie. Nuestro texto de hoy está en 1 Corintios 10:13. Hoy vamos a hacer un estudio de este maravilloso versículo. 1 Corintios 10:13 dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Qué maravilloso versículo. Vale la pena aprendérselo. Vale la pena memorizarlo en familia. Y hoy vamos a ver 4 puntos que resaltan de estas líneas que conforman este hermoso versículo y poderoso, alentador, que nos llena de fuerza. 1, dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Es una tentación, como lo que hemos visto, es una situación que es común. Están viviendo muchos países. Las normas y las indicaciones que han determinado en este país ha sido clara y específica, pero es la misma que han dado en otros países. O sea que es una situación común. Es una situación que nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Todos estamos viviendo exactamente lo mismo en casa. Y podemos en este mismo momento experimentar también la presencia de Dios en casa. Porque Dios prometió que iba a estar con nosotros hasta lo último, hasta el final. Entonces, esta parte de este versículo nos tiene que hacer entender que esta situación es una situación común humana. Es algo que dentro de nuestra humanidad podemos enfrentar. En 1 de Pedro 5, del 9 al 10 dice: resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables. Qué interesante saber que tenemos una unidad como cuerpo del Señor, que tenemos una unidad como iglesia. Somos una iglesia unida por su Espíritu Santo y nuestra cabeza es Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es el único que nos lleva al Padre y que Él es uno con el Padre, como Él lo dijo. Por esa razón tenemos que saber que esta situación que estamos padeciendo en casa, que estamos afrontando en casa, la estamos también viviendo nosotros acá. La están viviendo las iglesias a nivel del mundo, a nivel nacional, a nivel departamental. Tenemos que orar unos por otros. Por esa razón sabemos también que debemos mantenernos firmes en la fe. Tenemos que saber que nuestra fe no puede variar. Y además, Dios mismo, el Dios de toda gracia, nos restaurará y nos hará fuertes, firmes y estables. Es importante que asumamos esta situación de la mejor manera.
La segunda parte que yo veo, el punto número 2 que yo veo en este versículo de 1 Corintios 10:13 es que, pero Dios es fiel. La fidelidad de Dios. La fidelidad del que todo lo puede, del que creó todas las cosas, del que te creó a ti en el vientre de tu madre y el que me creó a mí, el que nos creó a todos, es fiel. Abran sus Biblias en Salmos 117:2, donde nos dice sobre la fidelidad de Dios, y dice, cuán grande es su amor por nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Es importante ver cómo este salmo nos envuelve en estas dos frases poderosas y maravillosas que nos debe alentar nuestro corazón. Porque primero, grande es su amor por nosotros. Y además, la fidelidad del Señor es eterna. En la palabra de Dios también dice en 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Qué maravilloso saber que el Señor permanece fiel porque no se puede negar a Él mismo. Por eso muchas veces hemos puesto en stand-by a nuestra relación con Dios, porque sabemos que Él está ahí, pero no podemos confiarnos en eso. Qué bueno que llegáramos a esta situación y a las que se vienen con una relación con Dios mucho más fortalecida, más establecida. Casa de Oración sabe muy bien que si de pronto esto nos hubiera cogido a mi esposa y a mí en una situación particular, de pronto no podríamos superar esta situación. Pero estamos totalmente unidos, restaurados, y vemos que Dios en nuestro día a día ha ido puliendo nuestra relación y nuestra manera de ser. Qué maravilloso saber que su fidelidad hace que Él obre en nosotros, así nosotros no veamos esa obra o el fruto de la obra de sus manos. Qué interesante. Y cuando menos pensamos, empezamos a ver eso que Dios ha cambiado en medio de esta situación para bien en nuestras vidas. El tercer punto que yo veo en este pasaje de 1 Corintios dice es, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Y es así. Nosotros, si queremos levantar 50 kilos de algo, o una carga de 50 kilos, tenemos que entrenar para ir subiendo la capacidad de esa carga, para poder llegar a 50 kilos, para que cuando nos toque que levantar 50 kilos, lo podamos hacer muy bien. Y así es la relación con el Señor. Debemos permitir que en esta situación Él nos entrene, levantándonos temprano en la mañana a orar, acostándonos un poquito tarde orando y buscando al Señor, cogiendo la palabra de Dios, a leerla un poco más, haciendo un estudio de un tema específico, sentarnos a meditar en su palabra, a meditar la palabra de Dios, pensando en lo bueno que es, en cómo puedo aplicar esa palabra para mí, qué le puedo decir a mis hijos, qué le puedo decir a mi esposa. Ese es el punto. Debemos lograr y permitir que el Señor desarrolle en nosotros la capacidad de soportar, la capacidad de alcanzar, la capacidad de hacer así no queramos hacerlo, así no nos guste, la capacidad de ir 2 millas, así no podamos caminar media. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, de poder. Y muchos creen que es poder como la de los superhéroes, la capacidad de subir y elevar objetos muy pesados.
o el poder de coger y solucionar algo de una forma con estrellas y fantasías. No se trata de eso. Se trata del poder del Espíritu Santo para poder transformar tu manera de pensar y de asumir las cosas que tenemos que vivir como esta. En Romanos dice que nosotros no nos podemos acostumbrar a esta manera y a la manera de pensar de este siglo, sino que tenemos que ser transformado nuestra manera de pensar por medio del Espíritu Santo. El cuarto punto, que es muy, muy importante para nosotros y alentador, es que Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios nos da la salida. Por eso necesitamos estar conectados con Él, para oír su voz, para que Él nos diga. La palabra de Dios dice que Él habla y debemos escucharlo. Debemos aprender a reconocer su voz. Y Él nos puede estar en este momento diciendo qué hacer, cómo hacer, por dónde definimos hacer algo específico. ¿Qué vamos a hacer con nuestras unidades de negocio? Los que tenemos unidades de negocio. ¿Qué vamos a hacer con nuestra relación matrimonial? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer con el estudio de nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer con los proyectos que tenemos? ¿Qué vamos a hacer con los sueños? ¿Qué vamos a hacer con lo más importante, que es con nuestra relación que tenemos con el Padre Celestial? Es ahí donde Dios nos va a decir claramente, en lo privado e íntimo de tu habitación, qué hacer. En el silencio de la mañana también te va a decir qué hacer. Es difícil oír una voz cuando hay parlantes y mucho ruido. De hecho, si una persona habla suave, no va a querer hablar porque sabe que nadie lo va a oír. Por eso es importante buscar un momento especial, silencioso, donde la dulce y suave voz del Espíritu Santo sea audible y sea atendida por nosotros, y no ponerlo a Él frente a los parlantes del día. En 1 Tesalonicenses 5:24 dice: el que los llama es fiel y así lo hará. Yo estoy convencido, iglesia, que el Señor hará algo. Yo estoy convencido, iglesia, y voy a decir algo mucho más alto. Yo estoy convencido que el Señor ya hizo algo. Yo estoy convencido que esa obra que el Señor hizo por nosotros es lo que nos da la esperanza que esta situación no nos moverá como iglesia. Estaremos firmes, estaremos con nuestra fe ahí sin cambiar, porque lo que Él hizo cambió la misma historia del mundo. Lo que Él hizo en la cruz cambió nuestra vida. Por eso podemos hablar hoy desde la convicción de lo que Dios hizo en mi familia, en mi vida y en tu vida y tu familia. Yo quiero llevarlos a un ejemplo que nos haga reflexionar. En Mateo 8, 16, 17, Mateo 8, capítulo 8, versículo 16 y 17 dice: al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. La palabra que nos da esta hermosa historia de Jesús en una humilde aldea,
nos deja ver que es al acabarse el día donde Él le llevan todos esos endemoniados, muchos endemoniados, y los expulsa a todos los espíritus con una sola palabra. Para Él no fue un trabajo grande, un esfuerzo superior, porque Él es Dios. Sanó a todos los enfermos. Y todo esto confirmaba una profecía que está en Isaías. Y quiero decirte que la obra en la cruz restauró nuestra relación con el Padre Celestial, que es el regalo más hermoso que podemos tener. La obra en la cruz nos abrió el camino hacia Él y podemos ir confiados a donde el Padre Celestial. No tenemos que estar en un lugar especial. Él hace especial el lugar. La obra en la cruz sanó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Cargó con todas nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. La obra en la cruz nos dio vida abundante y una vida eterna. Qué importante saber eso. Qué importante saber que el Señor, además de la obra que tuvo con esas personas que se le presentaron al atardecer, no terminó ahí. Siguió en la cruz. Y la obra que el Señor ha hecho con nosotros en este tiempo no empezó aquí, empezó en la cruz. Y esa resurrección nos manifiesta que Él venció al mundo. No es esta palabra para que vayamos nosotros ahora de forma irresponsable a salir, a desafiar algo o a alguien que no tenemos que desafiar, o demostrarnos o palpar el poder y el amor de Dios y su fidelidad. No, porque nosotros a Dios no debemos tentarlo, no debemos ponerlo a prueba. Es importante que el Espíritu Santo te guíe a ti en este momento para reconocer tu vulnerabilidad. Claro que si tú has querido encontrar a Dios, sepas que Él está ahí cerca de ti. En Deuteronomio 30, 19 dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, contra mí, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Seguramente debemos preguntarnos, ¿de Dios depende nuestra vida o depende de la nevera? ¿De Dios depende nuestra vida o depende de la proyección del flujo de caja que tenemos ya en nuestra casa hecho? Y es un mandato muy sencillo amar a nuestro Dios, obedecerlo y serle fiel a Él. Es un mandato muy sencillo. Porque en el versículo 11 de ese mismo capítulo dice: este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes: ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que te preguntes: ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. Y termina diciendo: no, la palabra está
muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Y obedecer a Dios es supremamente agradable. Es lo mejor y es la mayor garantía que tenemos nosotros, iglesia, en estos momentos y fuera de este momento también. Yo quiero que ahí cierres tus ojos, cógete en familia, vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Mientras oramos, empezará a sonar esta hermosa alabanza y sabemos que Dios tiene el control de todas nuestras cosas. Señor, nuestra vida depende de ti, Señor. Por eso hoy tomamos la decisión, Señor, de rendirte nuestra vida, de abrirte nuestro corazón para que tú te señorees y seas realmente el Señor de nuestra vida y de nuestra familia, Señor. Yo hoy pongo delante de ti, Señor, mi relación contigo para que seas tú gobernando, Dios. Y esta situación que nos ha puesto al límite, Señor, sabemos que la resistiremos, Señor. Sabemos que tú, Dios, nos darás la fuerza, el poder, y además de eso, lo harás al final de todo, Señor. Nos ayudarás, como siempre lo haces, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que tú lo harás nuevamente, Dios. Yo sé que tú respondes nuestras oraciones, Señor. Yo sé que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Yo sé que tú no duermes. Tu palabra lo dice, Señor. Porque tú nos cuidas, Señor, de día y de noche, Señor. Por eso te pido, Señor, que pongas una protección especial en cada uno de mis hermanos, en cada una de estas hermosas familias. Y te bendecimos, Señor. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Cristo, 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 Cri
se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo.